Mucho es barullo, de lo que resta, tanto es escombro. Así es el caos en plena guerra, desorientación y perturbación, falta de sentido, y con todo ello, falta de libertad. El ambiente domina, reduciéndote a un estado de sobrevivencia con formas y modos que nunca imaginaste y menos pensabas estar. Barullo, desorientación, perturbación, falta de sentido y libertad, sobrevivencia. ¿Acaso esta seguidilla de palabras se acercan al mundo en que vivo hoy? Fagocitosis pura y dura. Estás condicionadamente atrapado, condicionadamente atrapada. ¿Tenemos oportunidad? ¿La desaprovechamos? ¿Puede ser distinto? Un día desperté y estaba en este siglo, en esta civilización, en esta época dorada, en que la realidad me fagocita, me impone una verdad dictada, adoctrinada. Ya era así cuando llegué. ¿Quién me mandó a pensar que se puede elegir? ¿Quién me mandó a soñar que no sea así? De creer, una vez más, en la completa libertad de la oportunidad. La realidad nos es impuesta desde el siglo en que nacemos en una civilización. Te crías en un ambiente que te fagocita con sus normas ya establecidas, preestablecidas antes de nacer. Acá se hace así. Nos llenaron el horizonte de concreto, de cemento, de ruinas, rejas y reglas. De aquellas atrocidades era antes Dios mero pretexto. Hoy el pretexto es la tradición del Estado. Tú no veneras ningún Dios. Eres autónomo, como tu independencia. Tú no profesas ninguna oración. No eres más devota que de la Constitución. Otro aborto de la tradición. Una bandera y fechas patrias no hacen a la independencia y autonomía de un país. Que sigan firmando y escribiendo leyes no quiere decir que sea vigente su pensamiento, que siga vigente una constitución. Dentro de aquel majestuoso edificio no se cuece el progreso ni la democratización. Ya no hay pluma en el Congreso. ¿Dónde está el libre pensador? Falta de diálogo entre congresistas, sin acuerdo. ¿Quién ganó? Corren, llegan tarde, les explotan los problemas en la cara. Si no, preguntale al agua potable. Cargan con la culpa por su ineptitud. Así se engrosa el libro de la Constitución. A toda inercia y de ahogados manotón se agregan renglones, incisos, leyes y subleyes de leyes remendadas, enfocadas en limitar, en reducir. Estamos prohibidos. Sucede como aquella maceta en que dos plantas diferentes brotan juntas, más tolerante a la falta de agua una y menos resistente a la sequía la otra. Se fortalece una en perjuicio de la otra con nuestra acción. Así, rendimos culto a un Estado que se dedica a hacer leyes. Las condiciones controladas definen el progreso. ¿De quién? ¿De quiénes? Desde sus orígenes, responde a los mismos de siempre. ¿Quieren hablar de leyes? Traigamos entonces algo de información simple y de fácil acceso para poder discernir juntos. 15 de mayo de 2024, Instituto Nacional de Estadísticas.
El ingreso medio de los hogares para el total del país en el primer trimestre de 2024 es de 95.395 pesos. El ingreso medio per cápita se estimó en 33.843 pesos. Algunos meses atrás, el 29 de febrero de 2024, Parlamento del Uruguay, Cámara de Representantes. Los valores vigentes al 1 de enero de 2024 definen para un diputado el sueldo básico de 308.619 pesos. Haciendo un cálculo a la ligera, llegamos a que este es 9 veces más que el promedio per cápita en Uruguay. A esta cuestión podemos agregarle el caso de aquellos que reciben un ostentoso subsidio para su reinserción en la sociedad al dejar su cargo público. Y la frutilla de la torta la ponen los que renuncian a sus cargos para poder hacer campaña política. Y así bien piden y reciben este subsidio, que claro, les corresponde por ley. Es legal. ¿Quieren hablar de leyes? Por favor, no vengan a hablar de leyes si es que no revisan las que los toca a ustedes. Y si en verdad quieren hablar de leyes, entonces hablemos de economía. Y así, entonces, podremos hablar de sociología. Para poder hablar de sociedad, vamos a necesitar hablar de cultura. Hablando de cultura, gracias a Dios, vamos a poder hablar de educación. Y en el Uruguay de hoy, cuando hablamos de educación, tristemente, siempre terminamos hablando de seguridad. Y la seguridad nos lleva a hablar de salud. Hasta el día en que la salud no sea la misma para todas y todos en esta tierra, tendremos que hablar de justicia. Y cuando hablamos de justicia, indefectiblemente hablamos de libertad. ¿Quieren hablar de leyes? ¿Qué tal si en los puentes de las rutas nacionales, por ejemplo, cambiamos de lugar el sentido de lo ceda el paso? Estaremos poniendo sobre la mesa la tan hablada descentralización. ¿Qué les parece si promovemos la participación de las familias en las escuelas? Hablaremos de cultura. Y si desarrollamos herramientas que faciliten el nacimiento de más orientales, estaremos hablando de economía familiar. Si erradicamos toda la cartelería de plástico de las campañas políticas, hablaremos de sustentabilidad y medio ambiente. Si reconsideramos el subsidio de aquellos que durante un ciclo de gobernanza cobran 9 veces más que un uruguayo promedio, hablaremos de educación. Si revisamos los acuerdos de las instituciones médicas y sus profesionales con la industria química farmacéutica, estaremos hablando de salud. Si marcamos que las campañas políticas se realicen acorde al presupuesto austero de nuestra población, hablaremos de sociología. Si no dejamos que los narcotraficantes se vayan caminando de la cárcel y si no les facilitamos pasaportes, podremos hablar de seguridad. ¿En verdad queremos hablar de leyes? Porque hasta ahora lo único que tenemos es un libro lleno de preceptos.
Si queremos realmente hablar de leyes, de mantener válida una constitución, debemos abordar nuestra realidad desde una perspectiva más amplia, desde un enfoque que contemple la integración de sus redes. Si no reformamos los conceptos, menos lograremos leyes, hijas bien paridas de la madre de todas las reformas. A veces nos enfocamos más en tener respuestas, sin acordarnos o saber en verdad cuál es la pregunta.